Vamos a conversar con dirigentes del Sindicato de Trabajadores del INSES, Instituto Nacional de Cooperación Educativa, era su nombre original. Bienvenido a Contrapunto.com, Carmelo Sánchez, presidente del sindicato, y Adelmo Becerra, secretario general del sindicato. Ustedes los están llamando, combinando a volver a la presencialidad. ¿Hay condiciones para que los trabajadores del INSES se reincorporen? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad que nos da de expresarnos sobre la situación que venimos atravesando los trabajadores del INSES. Como bien lo dices, Vanessa, el INSES en los actuales momentos está llamando a los trabajadores a las actividades presenciales a partir del día 17 de enero. El INSES, a partir de la pandemia, cesó sus actividades porque no era un área priorizada para las actividades laborales. Pero las condiciones laborales en el INSES, ni condiciones de centros de trabajo, ni condiciones socioeconómicas están dadas para que los trabajadores regresemos a nuestras instalaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no están dadas las condiciones, Carmen? No están dadas las condiciones. Primero, porque los centros de trabajo del INSES están totalmente destruidos. El INSES desde hace ya algunos años entró en una fase de deterioro muy avanzada, donde todos nuestros centros de formación, que son 147 centros a nivel nacional, están totalmente destruidos. Han sido saqueados, han sido robados, han sido abandonados. Y la otra situación muy preocupante también es el sueldo que tenemos los trabajadores INSES. ¿De cuánto es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo quincenal, mensual, Adelmo? Bueno, como referente podemos tomar mi propio salario, mi propio sueldo. Yo quincenalmente no paso de 18, 19 bolívares en la quincena. Aquí tengo el recibo de pago del mes de enero. ¿Y usted trabaja como instructor INSES? Mi cargo es de instructor de formación en el INSES, en el área metalmecánica. Y eso es lo que estoy recibiendo ahorita como salario quincenal. ¿De qué está viviendo realmente, Adelmo? Uno tiene que buscar la manera de ver cómo se genera otros ingresos, como lo están haciendo muchos venezolanos ahorita, pues con actividades hasta en la misma economía informal que tenemos que realizar para poder buscar la manera de subsistir, pues, ¿no? Ustedes han intentado convocar, Carmelo, mesas de trabajo, las ha convocado el Ministerio de Trabajo con las autoridades del INSES. ¿Qué ha pasado? Fíjate, Vanessa, a raíz de toda esta violación, cuando no tenemos un ingreso digno, eso es una violación a los derechos humanos de una persona, porque le estás privando su derecho a la educación, porque no tengo cómo llevar a mi hijo a la escuela, me estás violando el derecho a la alimentación porque no tengo cómo alimentarme. Y nosotros acudimos ante la comisión de encuesta de la OIT. La comisión de encuesta es el organismo investigativo más alto que tiene OIT. Cuando estuvo la comisión de encuesta aquí, nosotros mostramos todas las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, y la comisión de encuesta tomó todo esto y forma parte del informe de la comisión de encuesta. Y cuando tú revisas el informe de la comisión de encuesta, hay una serie de recomendaciones que le hace la OIT al gobierno de Venezuela. ¿Qué propone Sintra INSES en este momento? Sintra INSES, para poder reincorporarnos a los centros de trabajo, primero, que se adecúen los centros de trabajo según lo establece la resolución 090 del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Providencia Administrativa 060 del INSACEL. Condiciones de bioseguridad. Condiciones mínimas de bioseguridad. Como te dije, los centros están destruidos, centros abandonados en estos 2 años de pandemia, los 147 centros del INSES están cerrados, ahí no hay ningún tipo de condiciones de nada, y que se nos mejoren las condiciones socioeconómicas de los trabajadores. ¿Cuánto proponen como mínimo para poder reincorporarse? Sintra INSES como afiliado a la Central de Trabajadores aquí Venezuela, nosotros le presentamos al Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo una ley de emergencia salarial, una ley de emergencia laboral. Esta ley de emergencia laboral enfoca varios puntos. Un punto es que se incremente el salario mínimo gradualmente, por etapas, empezando por un 200%, y después trimestralmente un incremento del 100%. Esta es la propuesta también para los trabajadores del INSES. Claro, nosotros como central lo presentamos para todos los trabajadores del país. 200% de ajuste en este momento, claro, y luego 100%. Sabemos que sigue siendo poco,
pero formaría parte de este ajuste progresivo para poder recuperar toda la economía del país. Igualmente proponemos que se salaricen todos los bonos que se dan a través del sistema Patria. Actualmente todos estos bonos no forman parte del salario del trabajador, lo que nos pone en unas condiciones más deprimentes todavía. Y también tomamos como que se establezca los parámetros mínimos de la CEPAL, la cual establecen que todo trabajador o toda persona que tenga un ingreso mínimo por debajo de los $2 está en pobreza extrema. Entonces nosotros estamos proponiendo, tomando estos parámetros de la CEPAL, que a todos los trabajadores venezolanos, incluyendo a los trabajadores del INSE, se les establezca durante 6 meses un ingreso de emergencia de 50 euros mensuales, mientras se van ajustando las condiciones económicas del país. Estos son los 3 planteamientos para volver al trabajo presencial. Adelmo, en este momento los están forzando a volver a la presencialidad. Si ustedes no van, ¿qué ocurre? Sí, ahí las autoridades del INSE internamente, a nivel de diversos niveles de autoridades institucionales, le han estado exigiendo al personal activo que regrese a labores presenciales, y si no es así, le van a levantar actas y les van a dejar de pagar el salario o el sueldo, a través de una figura que está totalmente execrada de la legislación laboral venezolana, que no existe en la legislación laboral venezolana, que ellos denominan nueva modalidad de pago. En la práctica es que dejas de recibir todo ingreso, e inclusive si estás recibiendo los bonos laborales por la plataforma Patria, los dejas de recibir porque te desincorporan de la nómina, o sea, te congelan allí y dejas de recibir todos los beneficios que se derivan de la relación laboral con ellos. ¿Qué van a hacer ustedes para defender a los trabajadores, a los quienes les levanten actas o les suspendan el salario? Fíjate, las autoridades del INSE... Ustedes han hablado de tener diálogo con las autoridades. A raíz de las denuncias que nosotros hemos hecho de la violación a los derechos humanos, nosotros promovimos ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo unas mesas de diálogo. A partir de mayo del año pasado, mayo 2021, el Ministerio del Trabajo llamó unas mesas de diálogo entre las autoridades del INSE y Sintrainse. Por el INSE a estas mesas acuden el consultor jurídico José Luis Martínez y la gerente de talento humano Nielsi Cabrera. ¿Han acudido? ¿Cuántas reuniones se han hecho? El Ministerio del Trabajo ha convocado a 17 reuniones. De esas 17 reuniones, las autoridades del INSE han asistido solamente a 6. Han dejado de asistir a 11 de esas reuniones convocadas inclusive por la propia ministra Johanna Santeliza. Se ha comunicado con ellos y ellos no han asistido en 11. Y a las 6 reuniones que han asistido no han llevado respuesta, diciendo que ellos necesitan autorización de la ministra del Trabajo, primero del ministro Piñate y ahora de la ministra Santaella, y no han recibido respuesta. En virtud de eso, nosotros le dirigimos una comunicación a la ministra donde le decimos que las autoridades del INSE manifiestan que no se pueden sentar a discutir con nosotros porque no tienen autorización del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Esto fue el 7 de diciembre y todavía no hemos recibido ministro. ¿Cuándo es la próxima mesa? ¿Para cuándo está convocada la próxima mesa? Fíjate, la última mesa fue el 19 de enero. Las autoridades del INSE no se presentaron. ¿Para cuándo es la próxima? La inspectora del trabajo, doctora Luisa Lezama, quedó en comunicarse con las autoridades a ver qué había pasado para fijar una nueva fecha. A estas alturas ya han pasado más de 10 días y no hemos recibido respuesta del Ministerio del Trabajo de cuándo va a ser la próxima mesa de trabajo. En este momento, entonces, para finalizar, les preguntamos, ¿está trancado el espacio de diálogo, de entendimiento? Totalmente, no ha habido manera, como por falta de voluntad política de las autoridades del INSE, porque nosotros, a partir de que el Ministerio del Trabajo llamó a estas mesas de diálogo, nosotros en mayo del año 2021 presentamos una serie de propuestas para mejorar 38 cláusulas socioeconómicas. Que es lo de las mesas que no se ha podido avanzar. Y no se ha podido avanzar, pero por falta de voluntad política de las propias autoridades. Nosotros como sindicato estamos dispuestos a estar en esas mesas de trabajo, sin abandonar nuestra esencia como sindicato, que es la lucha de calle,
no la vamos a abandonar, ese es nuestro escenario natural y ahí nos vamos a mantener. Nosotros como sindicato le hacemos un llamado a los trabajadores activos a no presentarse a sus sitios de trabajo si no se les cumplen las condiciones mínimas de bioseguridad y si no se les garantizan las condiciones socioeconómicas que les permitan trasladarse a sus sitios de trabajo. Muchísimo. Sí, ahí es importante dejar claro que la actitud, el comportamiento de Sintraince siempre ha tenido apertura al diálogo. De hecho, fuimos quienes convocamos las mesas, propusimos lo de las mesas laborales en el Ministerio del Trabajo, es una iniciativa de Sintraince. Además de eso, antes de que las autoridades del INSE hicieran el llamado a reincorporación a labores presenciales sin condiciones, sin existencia de condiciones en los centros de trabajo ni de condiciones a nivel de ingreso, ni siquiera un ingreso mínimo vital, llamaron a nuestra organización para comunicarnos que iban a hacer ese llamado a reincorporación a labores presenciales y se asistió a esa reunión. O sea, no nos negamos a ir a la reunión, fijamos posición, eso sí, claramente, cuál es nuestra posición, que es la misma que estamos esgrimiendo hoy aquí, pero no hubo ninguna reacción de acudir a la mesa en el Ministerio del Trabajo, que fue la semana siguiente a esa reunión interna que ellos nos llamaron para informarnos eso. Entonces la actitud del diálogo está de nuestra parte, son ellos los que tienen allí la renuencia al diálogo y a la solución a los problemas laborales de los Fíjate, Vanessa, para ir finalizando, como mostró el compañero Adelmo, el trabajador activo, instructor profesional del INSE, gana 14 bolívares quincenales. Imagínate nuestros jubilados que ganan 7 bolívares mensuales. Entonces, ¿cómo tú a un jubilado le puedes... Son 14.000 trabajadores, ¿no? Somos 14.000 trabajadores a nivel nacional. Como te digo, el INSE ya tiene 2 años cerrado porque no estaba dentro de las actividades prioritarias para el gobierno. Y en una de las reuniones las autoridades nos informaron que eran 14.000 trabajadores, más ellos se vienen negando a entregarnos las nóminas. No nos consta que eso realmente sea verdadero. Y de esos 14.000 trabajadores, más o menos 5.000 son jubilados y pensionados, porque hay pensionados por discapacidad y es el grupo más afectado, porque ¿cómo hace un jubilado para vivir con 7 bolívares mensuales en este país? Eso no es nada, es algo insignificante, más bien es una burla hacia todos los trabajadores y jubilados del INSE. O sea, es un sector altamente vulnerable. Los jubilados dejan de recibir ingresos que tienen los trabajadores activos, por ejemplo, bonificaciones cada 4 meses, cada 3 meses y otros ingresos. Es un sector muy, pero muy golpeado y muy numeroso, como ya lo mencionó Carmelo. Muchísimas gracias. A ustedes.